Capítulo 5. Ingeniería del menú y elaboración de la receta. Menú y carta. El menú y la carta son dos opciones de propuestas más clásicas que utiliza la restauración para ofrecer sus productos a los clientes. El menú es una sucesión de platos ideada por el chef o director del establecimiento ofrecidos a un precio fijo. Puede o no incluir bebidas, café, etc. Se puede ofrecer el menú del día, menú ejecutivo, menú festivo, menú de degustación, etc. Asimismo, la carta es una selección de platos separados por rubro. Se indica tanto la comida como la bebida y puede elegir separadamente cada uno de los platos. Cada plato tiene un precio diferente. Estructura del menú. El menú sigue un orden lógico impuesto básicamente por la situación cultural en la que se elabore y formas y costumbres de la mesa del país donde se desarrolle. En restauración clásica se dividen los segmentos del menú en aperitivos, hors d'oeuvre, entre trabajos o entremés, snack, tapas o picadita, entradas o primeros platos, platos principales, prepostres, postres, petit four, pequeño horno, quesos, bajativos o digestivos, segmento salado, aperitivo. Desde tiempos antiguos ciertas plantas fueron reconocidas por sus propiedades de restaurar o abrir, del latín aperitif. El aperitivo, los aperitivos eran bebidas elaboradas a base de plantas, pero su uso fue más terapéutico que gastronómico y no eran bebidas antes de las comidas. Los romanos tenían aprecio por el vino con miel. En la Edad Media la gente creía en el beneficio de los vinos mezclados con hierbas y especies. Entonces el Hipócrates, antiguo vino inglés especiado, vermouths, bitters y vinos dulces llegaron. La palabra aperitivo se ha usado desde 1888 y hasta el siglo XX. El hábito de tomar un aperitivo antes de una comida fue generalmente aceptado. Los aperitivos incluyeron bebidas basadas en vino vermouth o alcohol, anís bitter y ciertos licores y bebidas espirituosas que deben ser aligerados con aguas para bajar su alto contenido de alcohol. La costumbre de tomar aperitivos sigue a la moda y a los rituales. Varían de acuerdo con el país, los alrededores y las circunstancias. Es preferible descartar las bebidas muy alcohólicas que puedan castigar el paladar. Los Rus Menager 1921 recomendaba un bol de caldo un bol de caldo desgrasado tomado una hora y media antes de unas comidas es excelente aperitivo. Estimula la saliva y las secreciones estomacales, promoviendo la producción de pepsina en el jugo gástrico. Sin embargo, algunas personas prefieren una copa de champaña. Estas bebidas son las encargadas de preparar el paladar para la degustación y el estómago para la digestión. Son generalmente consumidas con un acompañamiento salado conocido como hors d'oeuvre. Los hors d'oeuvre es el primer plato al ser servido en una comida, particularmente en el almuerzo. La cena comienza con una sopa. Como el hors d'oeuvre es una definición adicional al menú, debe ser ligero, delicado y estimulador del apetito para los siguientes platos. Algunos restaurantes tienen un carro de hors d'oeuvre para que los comensales realicen su propia elección. Existen dos tipos de hors d'oeuvre, fríos y calientes. Los fríos incluyen pescado o frutos del mar, pueden ser marinados, ahumados en aceite o vinagre, vegetales a la griega, varios tipos de charcutería, huevas de pescado, vegetales crudos, huevos rellenos en gelatina, en salsa mezcladas, pomelos rellenos, cócteles de camarones, etc. Son servidos en platos de hors d'oeuvre tradicionales o en platos de vidrio o porcelana. Los platos de hors d'oeuvre son pequeños y pueden ser ovales o rectangulares. A veces son utilizados dos platos para evitar que diferentes comidas se mezclen. Los hors d'oeuvre calientes incluyen bouillabaisse, bouillabaisse, croquettes, rissoles, frituras, etc. Estos son en principio más aptos para ser servidos en una cena después de una sopa, pero también aparecen en el almuerzo. Francia ha adoptado y modificado la costumbre rusa de servir una suerte de hors d'oeuvre como pequeña comida que procede del plato principal, bajo el nombre de hors d'oeuvre a la russe. Estos bocadillos son dispuestos en bandejas y servidos a los invitados en la mesa. En la actualidad, los hors d'oeuvre se sirven a los comensales directamente emplatados desde la cocina. Clasificación de los hors d'oeuvre.
Canape. Canape. Tapada de pan cortada en varias formas y guarnecida. Los canapés fríos son servidos en buffets, almuerzos como aperitivos o en cócteles. Los canapés calientes son servidos como entrada o utilizados como inicio de varios platos. Cuando son servidos con aves de caza son generalmente fritos en manteca con un gratín hecho en un puré de entrañas de ave o con foie gras. Amuse-gueule, cóctel snack. Son bocadillos que son servidos con aperitivos dependiendo de la ocasión. Los amuse-gueule pueden comprender un extenso limitado rango de hors d'oeuvre. Algunos incluyen aceitunas enteras o rellenas, nueces saladas, crackers saborizadas con queso, paprika y jamón, papa chips, mini salchichas para cóctel, cubos o palitos de queso duro, canapés, pizzas o quinches en miniatura, palitos saborizados, vegetales cortados, entre otros. Pueden tomarse con los dedos o con pinches para cócteles snack. Hors d'oeuvre propios son aquellos que no son canap ni snack. Un ejemplo de este tipo de servicios son bruschetta, champiñones, huevo clamat, huevo poché con corazón de acalauciles, salsa holandesa y guarnición de alberjas, salmón en marinada seca, gravlax, etc. La característica que identifica este tipo de hors d'oeuvre es que necesariamente al ser servidos en la mesa van en platos y deben cortarse con cubiertos, a diferencia de los canapés y snack que pueden tomarse con los dedos. Las tapas. En España las tapas son una suerte de hors d'oeuvre o snack de cóctel, servidas para acompañar una málaga, sherry o manzanilla. La costumbre de ingerir tapas mientras se bebe un aperitivo da particularmente por la noche a lo largo de bares y restaurantes. Las tapas pueden tomar a veces el lugar de la cena a causa de que son muy variadas y extremadamente abundantes. Pueden incluir cubos de jamón, pimientos rojos y verdes asados, porotos blancos con vinagreta, cubos de tortilla, pescados en escabeche, langostinos fritos, aceitunas rellenas con almendras, anguilas fritas con pimientos rojos, calamares en su tinta, pulpo a la gallega, pie de cochino con tomate, pimientos rellenos, etc. Las tapas son servidas en pequeños bowls en donde la gente los toma con los dedos y con pinches para snack, entrantes o entradas, primeros platos, platos principales. Segmento dulce, prepostre. Cumple un rol de limpiador de paladar, es un puente entre el segmento salado y el dulce. Generalmente está compuesto por distintos tipos de sorbetes granizados, helados, salados o dulces. Postre, del latín postrimus, es el alimento póstumo que se consume al final. Tradicionalmente, al concluir la comida, en ese momento de servir platos dulces, fruta fresca, la palabra dessert, postre, deriva del verbo francés de servir, remover o eliminar, y se refiere al hecho de que esta sustancia dulce quita el sabor o la presencia del paladar de todos los platos anteriores, bajitos y digestivos. Como su palabra lo indica, un digestivo debe favorecer la asimilación de los alimentos. La palabra digest o digestive designa a cualquier licor o espirituosa que deriva beberse luego de una comida, más por el placer de beberla por su acción digestiva. Estos digestivos son bebidos solos con hielo. Asimismo, la palabra abarca también otro grupo que verdaderamente colabora con los efectos digestivos propiamente dichos, las infusiones. Infusión es el proceso de remojar una sustancia aromática en un líquido que ha hervido hasta que haya absorbido el sabor. El líquido resultante es también llamado infusión. Algunos ejemplos de este proceso son los cafés y tisanas. Planificación del menú. Para la elaboración un menú comercial cuyo fin ha de ser vender un producto que uno elige o elabora y donde el éxito o francamente comercial del emprendimiento va a depender del armado de ese menú, es absolutamente necesario tener educación culinaria y un mínimo de experiencia en el ámbito de los servicios de la alimentación. Un menú planificado para una operación de alimentación comercial es diferente a uno elaborado para una operación institucional o industrial. La persona encargada de planificar y elaborar y diseñar un menú
Para cualquiera de los tres segmentos debe tener conocimiento en materia de alimentos, bebidas y finanzas, gestión y dirección, para poder elaborar un menú rentable. Al planificar un menú partimos de la base que vamos a trabajar con mucha información de diversos tipos. Es gran utilidad tratar de desglosar estos datos en dos áreas generales: información necesaria e información útil. A veces hay información que no es necesaria en la elaboración del menú en el segmento comercial, pero resulta fundamental en la elaboración del menú en el segmento institucional. Por ejemplo, no es necesario saber los requerimientos del sodio o calcio de los clientes al elaborar un menú para un bistro la comida italiana, pero esa información es fundamental para elaborar el menú de los pacientes de una institución hospitalaria. Entonces, aparte de saber el tipo de mercado cliente al que será enfocado el menú, debemos aclarar algunos conceptos sobre alimentos, las finanzas y la gestión para empezar a elaborar nuestro propio sistema de planificación. Alimentos. Al hablar de los alimentos no solo estamos hablando del tipo de comida que vamos a preparar, servir y vender. Existen varios puntos a tener en cuenta al elaborar ideas sobre los alimentos. 1. El gusto del cliente. Saber cuáles son las posibles comidas y productos preferentes de nuestro cliente ayuda a que se venda mejor. Identificar los productos a los que podemos acceder en el mercado, cómo identificarlos y clasificarlos. Crear un criterio para establecer el grado de calidad de los productos que trabajemos. Al planificar una tipología de menú, se debe establecer un límite entre los productos que encargamos aptos para ser usados en este tipo de servicio y los que no lo son. La disponibilidad de los productos en el mercado. Saber trabajar con productos de estación ayuda a ahorrar dinero y tener más rentabilidad. Definir cómo será la cadena, la preparación del producto, emplatado y servicio hasta que el producto es consumido por el cliente. Esta información hará posible especificar el equipamiento necesario para desarrollar el producto y venderlo. También va a ayudar a definir el nivel de adiestramiento de nuestro equipo de cocina necesita tener. Conocer cómo son las materias primas con las que vamos a trabajar, cómo son tratadas en el mercado, empaquetadas, importadas, almacenadas, etc. Así definir una vida útil real del producto. Este punto ayudará a planificar el stock y poder crear un menú con calidad del producto. Saber qué alimentos son complementarios uno con otros para el armado correcto de los platos y así obtener un resultado estético y de nutrición balanceado en el menú. Saber trabajar con tablas de conservas de conversión de medidas. Muchos productos y recetas son importados. Saber trabajar con desperdicios y mermas de los productos para así saber su rédito real al armar una receta. Saber trabajar con el criterio de manejo cruzado, cross-utilize, de los productos y materias primas. El concepto manejado cruzado se refiere al saber utilizar uno mismo producto para uno o más platos, a saber colocar uno de un lugar. Este criterio se debe manejar a través de todo el menú, especialmente cuando empezamos a trabajar con grandes volúmenes, como en el caso de los comercios grandes restaurantes, hoteles, institucionales, educativas u hospitalarias, etc. Si el producto es utilizado solamente en el plato o alimento, generalmente trae problemas de costo asociados. Finanzas. Al planificar la elaboración del menú, se debe entender que la relación entre los costos de la materia prima, productos y todos los demás gastos generados por el emprendimiento, como lo son la mano de obra, los gastos generales, entre otros. Estos son los gastos variables o los fijos, por ejemplo, que alquiler del local o los seguros contratados son gastos fijos que ya no se modifican según las compras o ventas. Los gastos en equipamiento o reparación son variables, ya que pueden aumentar si el volumen de trabajo crece. Además, por ejemplo, nunca se sabe cuándo se romperá el motor y alguno de los otros aparatos. Como primera idea, el menú que se elabore debe ser rentable. Para esto es básicamente entender y desglosar cuál es el costo global que afectará al precio de venta. Los precios del menú deben ser tentadores para el cliente, pero al mismo tiempo deben permitir que la operación comercial sea beneficiosa. Se debe aprender cómo costear una receta, una porción de una receta y hasta el más mínimo detalle. Por insignificante que parezca, el costo de la porción, como también el porcentual agregado markup, debe ser ligado con el volumen de ventas para que resulte provechoso. Poner un precio en una receta consiste básicamente en encontrar una relación entre el costo de la porción
y el porcentaje agregado que dará un precio final, el cual deberá ser acorde con el mercado al que se está apuntando y que se esté dispuesto a pagar. Al planificar un menú se debe observar cómo se desarrolla el historial de ventas de un negocio y saber preparar un registro de ventas, sales mix y starter sheet de cada producto de un tiempo determinado para poder predecir con un margen de error menor la posibilidad de ventas de este producto. Saber establecer un gasto promedio, check average, y proyectar las ventas anuales es esencial. Gestión. La función básica de la gestión o dirección de un negocio, management, es aprender y saber manejar a los empleados, el dinero y los productos o materias primas para que una vez que estén pagados todos los gastos, exista rentabilidad. Para diseñar un menú rentable es necesario estar atento a los deseos y necesidades del cliente y también a los del dueño del emprendimiento. Se debe conocer los beneficios, gasto promedio, tipo de operación o negocio que se está montando, estilo de menú, y esto no está referido a lo estético sino a lo comercial, tipo de servicio que se va a implementar, atmósfera y ambiente que uno desea crear o recrear, la habilidad y oficio del personal o seleccionar en el mercado que siempre esté presente. Todo esto debe ser considerado y evaluado al sentarse a elaborar un menú. Se debe saber de manera más fehaciente todo lo posible sobre las preferencias de comida y bebidas del cliente, qué precio estará dispuesto a pagar para diseñar el tipo de menú apropiado para el negocio de comida que se quiera generar, diseño de menú, psicología y rentabilidad. Al hablar de psicología en el diseño y elaboración del menú, lo que tratamos de hacer es sugerir o generar inclinaciones no explícitas en nuestros clientes para poder vender mejor el producto y obtener una rentabilidad máxima. Se debe estar atentos a las formas de diagramación, ubicación y estrategia de ciertos productos, mercaderías, estrategias de venta, marketing y de colocación de precios, ya que deben basarse en estudios de mercado sobre nuestro potente cliente. Según la psicología estadounidense y consultoría de restaurantes de servicios de bebidas y comidas, Julie Kalkowski, existen 6 puntos a tener en cuenta al elaborar y diseñar un menú. Selectividad. Emplear el tiempo necesario para descubrir cuáles son los gustos predilectos del cliente y agregar eso al menú. Cuando hay demasiados objetos e información en el menú, se distrae la atención del cliente y se pierde lo importante, lo que se quiere vender. Menos es más. Mies van der Rohe. Objetividad. Tomar decisiones basadas en hechos concretos, no solo en la intuición. Demasiadas personas deciden sacar o agregar productos a sus cartas porque creen que no se venden o creen que se venderán. No se debe creer, se debe saber que se vende o no. Para esto hay que saber crear registros y actualizarlos constantemente. Hay que aprender a identificar los productos que generan mayor ganancia neta y enfocar las ventas en ellos, y no en los que generan solamente márgenes rentables de venta. Colocación de producto. ¿Por qué los platos o bebidas que más beneficio generan, donde el cliente los note? Existen patrones registrados de cómo los clientes miran un menú. Hay quienes piensan que lo que mejor es poner los elementos más importantes centrados en la carta. También hay estudios que indican que la gente tiende a elegir las primeras o últimas opciones. En primer lugar deben ir por ítems que mayor ganancia generan. Destacar los productos importantes, pero no todos. Usar descripciones creativas y completas de lo que se está tratando de vender. Algunas marcas, dibujos, iconos o logotipos ayudan a destacar ciertos elementos, pero no es necesario sobresaturar. Si se remarcan demasiados objetos, se convierte en un sinsentivo, ya que todos se vuelven iguales. Imagen versus palabras. A veces destacar un especial, una oferta o una sugerencia con una foto, dibujo o ilustración vende mucho más que una descripción detallada. Es fácil de inducir a la gente a comprar a través de una imagen. René Engler en Market Manager FSA. Pero también debemos tener en cuenta que el uso de imágenes se asocia mucho con el segmento de comidas rápidas, por lo que hay que tener cuidado en las fórmulas utilizadas. Redondeo de los precios.
Los clientes tienen formas parecidas de ver y pensar sobre el dinero y los precios. Usar estrategias de redondeo de precios hacia arriba o abajo, dependiendo del número de que dé, ayuda a que esas monedas puedan queden en el restaurante y no en el bolsillo del cliente. Estrategias de diseño. Existen muchas formas de diseño de un menú, desde el punto de vista estético, artístico, decorativo, ilustrativo, fotográfico, persuasivo, aclarativo, entre otros. Todos ellos están íntimamente ligados al concepto básico del emprendimiento y tratan de destacar ese espíritu o idea. Enumeremos algunos puntos elementales a tener en cuenta. Color. No hay sugerencias posibles aquí, la presencia de colores o ausencia de ellos. El blanco van a sugerir diferentes cosas, ya que cada color de alguna forma se asocia intuitivamente con una sensación o sentimiento. Iconos. Una manera de generar foco sobre ciertos elementos es puntualizarlos con iconos pequeños, imágenes o símbolos que resuman una idea. Estos generalmente están asociados a la imagen principal del negocio. Tipos de letras o fuentes ayudan a ordenar y distinguir segmentos dentro del menú. Fotos. Es una práctica poco común en el segmento de restaurante de alta cocina, pero muy popular en los segmentos de comida rápida y familiares. Hay que tener cuidado porque una foto, a diferencia de una frase, vende una imagen, por lo cual lo que salga de la cocina debe ser como está en la foto. Si esto no ocurre, se produce un rechazo por parte del cliente y es generalmente imposible de revertir. Venta y extras y ofertas. En ocasiones el poner especiales, extras y ofertas en la carta tiende a indicar una baja en la calidad. Sin embargo, si se utiliza bien, ayuda a maximizar el espacio de la carta, sin rellenarla de excesos para realmente vender todo lo que se quiera. Legibilidad. Si el menú no se puede leer y entender correctamente, el cliente no lo va a comprar. Además, indica poco cariño por lo que se está presentando, lo que conlleva a pensar que la comida de esa cocina no hacen con amor, y es que es un detalle fundamental. Los precios. Se debe entender que vale cada cosa, además de saber costear lo que se quiere vender. Si no se coloca correctamente el precio, se está perjudicando la venta de este producto e induciendo a posibles errores a la hora de pagar la cuenta. Esto produce malestar en el cliente y pocas ganas de volver al negocio, ya que genera un sentimiento de estafa. Variedad. El menú debe invitar a seguir probando a través de formas, texturas, cortes, etc. No puede ser un documento corto de ideas. Amistoso. El menú no debe intimidar a nadie. No se debe usar términos culinarios en idiomas extranjeros o definiciones gastronómicas que solo son entendidas por profesionales del área. Si una persona no entiende lo que significa, tal vez se sienta intimidado a preguntar y así nunca se va a vender este plato. El menú no es un concurso de ideas culinarias, es una herramienta de ventas de los productos. Desarrollo de un propio sistema. Una vez definido el menú, es mejor elaborarlo y si es posible imprimirlo puertas adentro. Esto va a permitir que haya una flexibilidad a la hora de querer abordar cambios. Tal vez el soporte del menú puede ser una inversión interesante de hacer, pero la carta que va adentro no. El cambio constante de esta carta produce una sensación de frescura y renovación, lo que generalmente se percibe como algo positivo desde el punto de vista del cliente. Además, permitirá ahorrar bastante dinero en horarios de diseño. Funciones y relaciones del menú dentro de la empresa. El menú dentro de la empresa que se desarrolle va a cumplir tres funciones básicas: informar, comprar y vender. Estos conceptos se aplican tanto en el área interna como externa del lugar. Áreas internas, áreas externas: personal de cocina, clientes; personal de sala, clientes; personal de sala, maitre, encargado, cajero, proveedores; plantel ejecutivo, directores, dueños, accionistas, RRPP; personal administrativo, gerencia, marketing, compras, prensa. Relación de menú y las áreas internas.
En este punto aparecen dos cuestiones fundamentales al elaborar cualquier carta, sea de comidas o bebidas, para el emprendimiento, el personal de cocina y el equipamiento de cocina necesarios para llevar adelante el menú diseñado. Ambos puntos no son generalmente tenidos en cuenta cuando a alguien se le ocurre abrir un servicio de restauración. El nivel de complejidad de elaboración del menú que uno proponga está íntimamente ligado con la cantidad de gente que se va a necesitar para producir y para despachar desde la cocina. Además, también depende del espacio de cocina y equipamiento tecnológico necesario para su correcto funcionamiento. También va a definir la estructura del personal de sala que se va a necesitar para ofrecer una buena manera a los clientes. La elaboración del menú es una tarea conjunta de todas las áreas internas del negocio. A veces es planteado por el chef, a veces está desarrollado por los dueños. Esto no importa, lo importante es entender el menú como una herramienta de información interna. En la cocina, relación del menú en las áreas. Este punto aparecen de dos cuestiones fundamentales de elaborar la carta de comidas y bebidas en su diseño. En la cocina determinará la mise en place y el desarrollo cotidiano de las actividades. Con el menú en la mano, el chef debe convocar a todo el personal y explicar qué platos comprende el menú y cómo se elabora, desde involucrar a todo su equipo de trabajo. En el caso de tener un gran plantel, solo se convocará a los jefes de cada partida. Asimismo, el personal de la sala es tan importante como la cocina, ya que serán los encargados de vender el menú al cliente. Para vender bien hay que saber qué se está vendiendo. El personal de sala debe saber cuáles son los productos, cómo se elaboran los platos, qué posibilidades de cambio existen y cuánto vale cada ítem del menú. Además, el menú va a determinar el equipamiento necesario en la sala, desde la forma de sentarse hasta la vajilla, mantelería, cristalería y mobiliario. Relación del menú y las áreas externas. Como dijimos, el menú es una herramienta de información, compra y venta. El cliente básicamente se informa y compra a través del menú, compra un producto y un servicio. La forma en que está elaborado el menú va a determinar esa compra. Los proveedores son fundamentalmente para elaborar el menú, van a determinar la materia prima con la que se va a trabajar. Conseguir que los proveedores compran siempre es un dolor de cabeza. Además, es casi todas las operaciones gastronómicas, los proveedores terminan siendo parte del ciclo financiero del negocio. Muchos negocios fracasan por la mala elección de los proveedores o por su incumplimiento. A la hora de hacer publicidad y marketing hacia el público objetivo que se está eligiendo, las relaciones públicas y la prensa suelen marcar pautas en el desarrollo de negocios, atraen y alejan público y clientes a través de notas, entrevistas y críticas. El menú es un punto de partida de ventas. Lo primero que se pide o se pregunta es qué tipo de comida o qué cocina hacen. El menú por sí solo debe poder responder esa pregunta. Catering. La palabra catering viene del inglés cater, que significa literalmente abstraer o proveer. Catering es una forma de abastecer o promover alimentos terminados, unido o una idea de servicio gastronómico. Hay muchas formas de hacer catering y cada una va a estar en función del título de producto y servicio que se quiera ofrecer. Es la logística interna de una empresa de catering. El grado de complejidad de una estructura va a ser dado básicamente por el volumen de producción que esa empresa tenga. Es necesariamente aclarar que hacer catering para 20 o para 2000 personas es exactamente lo mismo, de una sola cosa, el nivel de organización interna que se tenga. Receta, ficha técnica. Cada emprendimiento gastronómico elabora un sistema de estandarización para la fabricación de sus productos y subproductos. Para ello se genera la ficha técnica del producto utilizando el sistema métrico universal. Tabla de equivalentes. De grados a Fahrenheit. Temperaturas de 60 centígrados a 140 Fahrenheit. 80 centígrados, 176 Fahrenheit. 100 centígrados, 212 Fahrenheit. 120 centígrados, 248 Fahrenheit. 140 centígrados, 284 Fahrenheit. 160 centígrados, 320 Fahrenheit. 180 centígrados,
180 centígrados, 356 Fahrenheit, 200 centígrados, 392 Fahrenheit, 220 centígrados, 428 Fahrenheit, 250 centígrados, 482 Fahrenheit. Equivalencias de peso: kilogramos. 1 gramo equivale a 1000 gramos, a 35,3 onzas y a 2.20 libras. 0.001 equivale a 1 gramo, o sea, 0.001 kilogramos equivale a 1 gramo, a 0.035 onzas o a 0.0022 libras. 0.0283 kilogramos equivalen a 28.3 gramos, a 1 onza a 0.0625 libras. 0.453 kilogramos equivale a 453 gramos, a 16 onzas, a 1 libra. Equivalentes de peso: 1 litro equivale a 1000 litros, a 0.26 galones, a 1 cuartos y a 2 pintas. 0.01 litros equivale a 1 mililitro, a 0.026 galones y a 0.001 cuartos o a 0.002 pintas. 3.785 litros equivale a 3.785 mililitros, equivalen a 1 galón o a 4 cuartos o a 8 pintas. 0.946 litros equivalen a 946 mililitros o a 0.25 galón o a 1 cuarto o a 2 pintas. 0.473 litros equivalen a 473 mililitros, a 0.125 galones o a 0.5 cuartos o a 1 pinta. Medidas de volumen más comunes: 1 litro, 2.1 pintas. 1 pinta, 0.473 litros. Un cuarto americano, 0.9463 litros, o sea, 9.463 litros. Un cuarto americano, 4 tazas. Un cuarto americano, 32 onzas de líquido. Un galón americano, 3.785 litros. Un galón americano, 4 cuartos americanos. Un galón americano, 16 tazas. 16 onzas de líquido, 1 pinta. Tabla de factor de desechos o desperdicios. Debe estar claro, el factor debe ser aplicado en la compra o costeo de la mercadería que sufre un determinado porcentaje de desecho o desperdicio. 1% de desecho, un factor 1.01010101, porcentaje de desecho 31 y factor de desecho 1.449275362. 2 porcentaje de desecho 1.020408163, porcentaje de desecho 32, 1 factor de desecho 1.4705882235. El 3%, 1.0309278535, 33, 101.4925, 37313. 4%, 1.04116, 34, 1.515, 5%, 1.0526, 35%, 1.538, 6%, 1.063, 36%, 1.56, 7%, 1.075, 37%, 1.58, 8, 1.086, 38%, 1.61, 9%, 1.098, 39%, 1.639, 10%, 1.111, 40%, 1.66, 11%, 1.123, 41%, 1.69, 12%, 1.13, 42%, 1.72, 13%, 1.114, 43%, 1.75, 14, 1.16, 44, 1.78, 15, 1.76, 45, 1.18, 16, 1.19, 46%, 1.851, 17, 1.20, 47%, 1.88, 18, 1.219, 48, 1.93,
19%, 1.23, 49, 1.96, 20, 1.25, 50, 2, 21, 1.265, 51, 2.04, 22, 1.28, 52, 2.08, 23, 1.29, 53, 2.2, 24, 1.315, 54, 2.17, 25, 1.33, 55, 2.22, 26%, 1.31, 56, 2.72, 27, 1.36, 57, 2.32, 28, 1.38, 58, 2.38, 29, 1.40, 59, 2.43, 30, 1.42, 60, 2.5. Para obtener este factor sin necesidad de la tabla se debe aplicar la siguiente fórmula. Porcentaje de desechos dividido paréntesis 100 menos porcentaje de desechos, cierra paréntesis, más 1 igual factor de desperdicio. Ejemplo, 9% de desechos dividido paréntesis 100 menos 9% de desechos, cierra paréntesis, más 1 es igual a 0.09 para realizar el porcentaje, el factor de desperdicio. Alimentos, frutas, factor de desechos y porcentaje de desechos. Entonces, anana, factor de desechos 1.61, porcentaje 38%. Banana 1.54, 35%. Cereza 1.09, 8%. Ciruela 1.05, 5%. Ciruela pasa 1.23, 19%. Chirimoya 1.41, 29%. Dátil 1.15, 13%. Damasco 1.16, 14%. Durazno 1.23, 19%. Durazno melón 1.10, 9%. Frutilla 1.04, 4%. Granada 1.56, 36%. Guayaba 1.15, 13%. Higo 1.03, 3%. Tuna 2.27, 56%. Caqui 100.26, 21%, kiwi 1.25, 20%, quinoto 1.05, 5%, lima 1.31, 24%, limón 1.56, 36%, mandarina 1.59, 37%, manzana 1.16, 14%, melón 1.51, 33%, membrillo 1.44, 31%, mora 1.07, 7%, naranja 1.54, 35%, níspero 1.31, 24%, papa aguacate 1.59, 37%, papaya 1.47, 32%, pera 1.35, 26%, pomelo 1.72, 42%, sandía 1.43, 30%, uva 1.06, 6%. Porcentaje de desechos. Alimentos, factor de desechos y porcentaje de desechos. Cerdo de costillas 1.51, 33%. Cerdo carne magra 1.22, 18%. Ganso 1.69, 41%. Cordero paleta 1.25, 20%. Cordero costillas 1.31, 24%. Liebre 1.62, 38%. Pato 1.19, 16%. Pavo 1.64, 39%, pollo 1.88, 47%, pollo trozado 1.50, 33%, gallina 1.32, 42%, vacuno puchero 1.37, 27%, vacuno tiro de asado 1.26, 21%, vacuno lomo paillar 1.43, 30%, vacuno lomo medallón 1.32, 42%, vacuno nalga 1.19, 16%, lengua 1.30, 23%, alimentos, factores de desechos. Abadejo 2.20, 55%, almeja 3.12, 68%, anguila 1.31, 24%, arenque de lago 1.38, 44%, arenque de mar 1.96, 49%, bacalao 2.08, 52%, bonito 1.32, 42%, carpa 2.56, 61%, caballa 2.08, 52%, camarón 2.56, 61%, lenguado 3.45, 71%, mejillón 1.81, 45%, pejerrey de río 1.88, 45%, pejerrey de mar 2.00, 50%, pescadilla 2.78, 64%, perca 2.08, 52%, sabana 1.54,
35%, salmón 1.54, 35%, sardina 1.22, 18%, sardina envasada 1.53, 35%, surubí 1.81, 45%. Receta tipo: nombre de la receta, grado de dificultad, tiempo de elaboración, porciones, aporte calórico, categoría de entrada, plato fuerte, postre, etc. Técnicas utilizadas, ingredientes, todo esto es para llenar. Cantidad, unidad, observación, elemento principal, guarnición 1, guarnición 2, decoración y presentación. Procedimiento, elemento principal 1, 2, guarnición 1, 1, 2, guarnición 2, 1, 2. Para explicar el plato. Decoración y presentación, para explicar 1 y 2. Interpretación de la receta, culinario. La receta estándar es muy importante en la cocina porque nos ayuda a controlar y regular las cantidades, calidad y regulación de los productos a fabricar. Administrativo. La receta estándar es una herramienta que ayuda a determinar los costos de elaboración del producto y su precio de venta. Índice de gramajes de platos estándar. Para la composición y nivel de gramaje de un plato tomaremos los siguientes parámetros. Platos elaborados para un menú clásico, platos elaborados para la carta. Platos elaborados para un menú clásico, entrada de 100 a 120 gramos, plato 220 a 240, postres 100, 120 gramos. Platos elaborados para la carta, entrada 150 a 160 gramos, plato 300 a 350 gramos, postre 150 a 170 gramos. Consideremos algunas reglas de composición de plato en cuanto a la combinación de los elementos. Entrada para un menú clásico, elemento principal 60 gramos, verdes 10 a 20 gramos, acompañamientos 30 a 40 gramos, entrada para la carta, elemento principal 80 gramos, verdes 20 a 30 gramos, acompañamiento 40 a 60 gramos, plato principal para un menú clásico, elemento principal 150 a 80 gramos, guarniciones 60 a 80 gramos, salsa 20 a 30 gramos, para plato principal para la carta, elemento principal 160 a 220 gramos, guarniciones 100 a 130 gramos, salsa 30 a 40 gramos. Nota, se toma como referencia que el peso de la guarnición representa entre el 50 y el 70% del peso total de la proteína, según si el menú o carta. Postre para un menú clásico, elemento principal 60 gramos, acompañamiento 20 a 30 gramos, salsa 10 a 15 gramos. Postre para la carta, elemento principal 80 gramos, acompañamiento 30 a 40 gramos, salsa 15 a 20 gramos.